compartiendo la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra del Señor nunca regresa vacía, sino que va y es prosperada en aquello para lo cual ha sido enviada. Y la palabra de Dios es viva, nos alimenta, nos llena, y eso es lo que venimos a compartir en este día, porque sabemos que solo hay un Dios verdadero, Jesucristo de Nazaret, quien se entregó por nosotros para pagar por nuestros pecados y que en Él tengamos salvación. Y a veces hay gente que mira esto como algo así medio loco, como que eso es de gente que no tiene nada que hacer, pero en la realidad es que todos creemos en algo, ya sea en su propia filosofía, en su religión inventada, en las culturas de los pueblos. Siempre hay religión, pero dice la palabra de Dios que los dioses de los pueblos son vanidad, pero el Señor hizo los cielos y la tierra. Y en esta mañana vamos a estar compartiendo en el libro de Romanos, capítulo 2. Ya leímos el Evangelio de Juan, 21 capítulos, y ahora vamos a estar compartiendo en Romanos. Dice la palabra del Señor: por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Y este primer versículo entra Pablo de una forma contundente, hablando de que no debemos juzgar, porque el Señor conoce los corazones. Dios sabe quién es usted, ahí en su mente, en su pensamiento, en lo más íntimo de su ser. Dios conoce a todos los hombres. No importa lo que usted aparente por fuera. Hay personas que son muy hábiles construyendo apariencia. Los políticos son muy hábiles con las palabras. Hay personas que publican fotos o videos en las redes sociales con filtros, con ediciones para dar una buena imagen. Pero Dios conoce los corazones y Dios es el juez justo que juzgará a todos los hombres en el día del juicio. Y seguimos leyendo Romanos capítulo 2, vamos al versículo 2. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí Pablo sigue hablando del juicio, el juicio de Dios que viene sobre toda la tierra. Y Dios está dando un tiempo en su gran misericordia, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la realidad del Evangelio. Anunciamos las buenas nuevas en Cristo Jesús, porque solamente en Jesucristo hay salvación. Seguimos leyendo versículo 7. Vamos a leer el 6 nuevamente. Dice: el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. En cambio, gloria, honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío en primer lugar y también al griego, porque para Dios
no hay acepción de personas. Cuando aquí hablas del judío en primer lugar y después del griego, está hablando de que Dios escogió a su pueblo, Israel. Dios llamó a Abraham y de Abraham vinieron las 12 tribus y de ahí salió el pueblo de Israel. Pero Dios, que es justo, aun cuando Israel desobedecía, enviaba un fuerte castigo. Israel fue arrasado por el ejército de Babilonia, fue llevado cautivo a Babilonia, quemaron las casas, quemó el templo, estuvieron 70 años como esclavos en Babilonia, porque el pueblo de Israel abandonó el pacto de Dios y se volvió a los ídolos, a las imágenes y a toda vanidad. Por eso Dios los castigó en ese tiempo. Y en muchas otras ocasiones también los castigó. Por supuesto, el pueblo de Israel tuvo tiempos de gloria cuando David fue rey de Israel. David, el rey de Israel. ¿Quieren tomar algo de arroz? Una champurrada, un arroz, algo. Entonces, en tiempos del rey David, Israel tuvo tiempos de gloria, dominaba. Dios puso el temor de David en todos los pueblos. Y Israel tuvo ese tiempo de gloria porque buscaron a Dios. Pero después le dieron la espalda a Dios, queriendo ser como las demás naciones. Aún Israel sacrificó niños. Sacrificó, pasó por el fuego, que eso era lo que hacían las naciones. Por eso es que Dios envía juicio y le dice al pueblo de Israel: destruye a toda la gente de esa tierra. ¿Por qué? Porque era gente que sacrificaba niños. Y eso es lo que no entendemos hoy en día. La gente dice: ¿por qué Dios manda a Israel a que elimine a todo un pueblo? Porque era un pueblo que pasaba a los niños por el fuego, practicaban la brujería, el ocultismo, la hechicería. Y entonces Dios envió su juicio. Y Dios lo hace como Él quiere. En tiempos de Sodoma y Gomorra envió fuego del cielo que quemara la ciudad, porque dice que el pecado era grande en aquella ciudad. En tiempos de Noé envió un diluvio como juicio sobre la tierra, porque también había mucha maldad en la humanidad. Y en este tiempo que estamos viviendo, Dios está dando un tiempo para que los hombres se arrepientan de su maldad. Pero créalo que en este tiempo Dios también va a enviar su juicio. No se sabe cuándo ni cómo, pero lo va a hacer. Porque Dios es un Dios justo. Y nos creó para su gloria, para que andemos en buenas obras que Él preparó de antemano. Pero el hombre se ha dejado seducir por las vanidades de este mundo y se ha sumergido en la maldad. Por eso es que vemos lo que vemos. Vemos guerras, maldad, injusticia. ¿Cuántos niños secuestran día a día ahí en esas fronteras de México y en muchos otros países? ¿Cuánta guerra? Miles y miles de gente que muere por gusto, por un pedazo de tierra o por alguna vanidad de los gobernantes. Más de 1 millón de hombres han muerto en esta guerra de Rusia y Ucrania. 1 millón de familias, niños huérfanos, mujeres viudas. Que el Señor tenga misericordia y esa maldad va a ser castigada en su tiempo. Pero Dios en su gran misericordia permite que tengamos una oportunidad. Y la única oportunidad que tenemos es Jesucristo. Entregarle nuestra vida a Jesucristo. Saulo de Tarso, fue un hombre que seguía a Dios de manera equivocada, como mucha gente hoy en día. Creen que son buenas personas, creen que siguen a Dios,
pero están equivocados. Perseguía a la iglesia, pero tuvo un encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Jesucristo cambió su vida y de ahí fue transformado en otro hombre, el que conocemos, el apóstol Pablo. Y eso es lo que quiere hacer Dios en esta mañana y todos los días. Dios quiere que los hombres tengan un encuentro con Jesucristo para que su vida sea cambiada, transformada. Pero usted tiene que tomar la decisión. Seguimos leyendo versículo 12. Todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen a la ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos su razonamiento. Si usted pone atención al mensaje, su conciencia le va a hablar, porque Dios nos ha dado la conciencia. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y necesitamos a Jesucristo. Es la única manera de que seamos perdonados y librados del juicio venidero, porque Cristo pagó con su sangre por nuestros pecados. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude a entender. Acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Porque Dios le dio a Pablo el evangelio a los gentiles. Los gentiles somos nosotros, que no somos del pueblo de Israel, pero en Cristo Jesús somos justificados. Y dice que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres. Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestra vida. Y usted tiene una oportunidad de ser salvo en Cristo Jesús. Es triste cómo las culturas de los pueblos te arrastran hacia la mentira. Tantas religiones que hay y lo que hacen es engañar a la gente. El único que te puede dar salvación y vida eterna es Jesucristo de Nazaret. Vamos a poner una alabanza y vamos a continuar predicando en Romanos capítulo 2. Si usted quiere oír el mensaje del sábado pasado, Romanos capítulo 1, donde Dios habla de la culpabilidad de la humanidad y muchos otros temas. Ahí los ponemos en YouTube los videos. El canal se llama Predicar y Enseñar. Predicar y enseñar, ahí ponemos las prédicas. Hay gente de otros países que escuchan. Porque Dios está llamando a todos los hombres en todas las naciones. Que el Señor tenga misericordia, porque esa es una de las señales antes del fin. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Escuche esta alabanza, ponga atención y después continuamos con el mensaje. Continuamos versículo 17. Aquí va a hablar ahora de los judíos y la ley, porque el libro de Romanos es un libro bien profundo. Es importante que leamos los evangelios para conocer a Cristo, lo que hizo. Leamos la palabra del Señor, tomemos tiempo para estudiarla. Seguimos aquí en el capítulo 2 de Romanos, versículo 17. Y dice:
Tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será considerada su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Ese es el final del capítulo 2. Dice, aquí está hablando de Dios, del juicio. Y dice que el juicio empieza primero por la casa. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el juicio va a comenzar ahí por la casa. Pero tenga la seguridad de que después viene para nosotros. Y Pablo está hablando de que no es lo de afuera, no es la apariencia, la circuncisión en la carne, que era señal del pacto que Dios le dio al pueblo de Israel. Y Pablo está diciendo, no te confíes en eso, no te confíes en la carne, porque la circuncisión es la del corazón. Y eso es lo que estamos predicando en esta mañana. Cuando usted recibe a Cristo como Salvador, usted se circuncida el corazón para Dios, porque Cristo es el sacrificio, lo más glorioso, el último sacrificio es Cristo, porque Él es suficiente para salvar a toda la humanidad. Y Pablo le está diciendo a los judíos, no es judío el que lo es exteriormente en la carne, sino que la circuncisión es la del corazón. Porque el religioso, el judío, tenía esa tendencia a confiar en el nombre, en la genealogía, en lo exterior. Pero Pablo le está diciendo que no es así. Por eso cuando viene Juan el Bautista, que los fariseos le dicen, ¿quién eres? Y Juan el Bautista, entre varias cosas, le dice que no penséis dentro de vosotros decir, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y lo que está diciendo Juan el Bautista es a los judíos, no te andes confiando en tu genealogía y produzcan obras dignas de arrepentimiento. Por eso es que tenemos que buscar a Dios de corazón. El Señor está buscando gente que lo adore en espíritu y en verdad. Aún dentro de las iglesias hay gente que anda en la mentira, en la murmuración, aún en el robo y a veces también hasta en el adulterio. Dios conoce los corazones. No se trata de decir, yo voy a tal iglesia, yo pertenezco a tal iglesia.
se trata de qué hay en tu corazón. ¿Está Cristo en tu corazón en primer lugar? ¿O solamente es, si me da tiempo, tal vez voy a la iglesia? O decir, yo creo en Dios a mi manera, pero nunca leo la palabra del Señor. Dios conoce los corazones. Lea Romanos capítulo 1, que ahí habla de la culpabilidad de la humanidad. Y la semana pasada hablamos de que la creación da testimonio de Dios. Nadie podrá decir el día del juicio, es que nunca me hablaron de Dios. ¿Cómo no? Porque la creación da testimonio. Mira los árboles, el oxígeno que respiramos, su cuerpo cuando se hace una herida se repara solo. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. La misma creación da testimonio de Dios. Por eso, como dice Pablo, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, porque al juzgar a otros te condenas a ti mismo. El primer versículo que leímos en esta mañana. Y el mensaje es ese para toda la humanidad. Cristo cuando vino, después de 40 días de ayuno y oración, en el poder del Espíritu, su primera prédica fue: arrepentidos y creed en el Evangelio. Todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el único Evangelio verdadero, el Evangelio de Jesucristo. Las religiones no salvan, el único que puede salvar es Jesucristo. Por eso Pablo dice, conforme a mi Evangelio, porque Jesucristo mismo se le apareció a Pablo en varias ocasiones, primeramente en el camino a Damasco, y le dijo, ¿por qué me persigues? Y ahí se da una conversación. Después se le vuelve a aparecer a Pablo cuando estaba preso y le dice, no temas, porque es necesario que des testimonio de mí en Roma. Y en esta mañana seguimos dando testimonio de Jesucristo, porque es necesario que se dé testimonio de Cristo en todas las naciones. Busquemos del Señor porque queda poco tiempo, no se sabe cuándo. El reloj de Dios es Israel. Israel ya está en guerra con Irán. En la Biblia Irán es Persia. Persia, hoy en día es Irán. En cualquier momento puede llegar paz, pero va a ser una paz falsa, con artimañas y engaño. Pero sabemos que el tiempo del Señor para su regreso está cerca. Dejemos las vanidades, busquemos a Dios de corazón, leamos su palabra todos los días, porque en ellas está la vida y las sagradas escrituras son las que dan testimonio de Jesucristo. Busquemos del Señor antes de que sea tarde. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Este es el mensaje en esta mañana. Leímos Romanos capítulo 2. En su casa lo puede leer o en el mismo teléfono. En vez de ver la película, la novela, los deportes, busque ahí Romanos capítulo 1, léalo. Lea el capítulo 3. Busque del Señor porque queda poco tiempo. Que el Señor le bendiga.